golpeado por un rayo. Capítulo 22. Una etapa en colapso. Galene todavía lo miraba con extrañeza. Perky supo que ella se volvió para mirarlo cuando pensó que no lo estaba, pero no dijo nada al respecto mientras caminaban por el pasillo oscuro y húmedo. Era obvio que no estaba entusiasmada con la discusión que acababa de tener lugar, pero no importaba. Era un miembro leal de la resistencia ateniense y seguiría sus órdenes. Por su parte, Perky estaba más preocupado por las reacciones de sus compañeros ante la idea de que, mientras compraba bienes, se había unido inadvertidamente a una rebelión. ¿Más temprano una redada? Perky cuestionó. Sí, respondió la mujer, con una pequeña sonrisa jugando en sus labios. El arsenal principal del ejército ateniense, donde Teseo ha guardado todas las armas y armaduras de sus soldados. Si podemos tomarlo, entonces podemos suministrar nuestras fuerzas mientras lo matamos de hambre para obligarlo a negociar o rendirse. Esto es fundamental a nuestra supervivencia. Perky se cruzó de brazos. Entonces, ¿por qué no lo has hecho todavía? La mujer suspiró. Su arsenal está fuertemente custodiado. No tenemos la capacidad de atravesar sus defensas sin grandes pérdidas, pero contigo y tu poder, no debería ser un problema en absoluto. Teseus también es un semidios. No quiero pelear con él si no tengo que hacerlo. Galene resopló. No se ha visto a Teseo en años, incluso durante invasiones y rebeliones. Dudo que lo haga para otra insurrección. ¿Y por qué lo haría? No le importa nada la difícil situación de nuestro pueblo, sus gritos de miedo, su hambre o su seguridad. No espero que ese monstruo se muestre la mujer se aclaró la garganta mientras miraba fijamente a su subordinado más joven, lo que hizo que Galene apartara rápidamente la mirada. Como decía Galene, continuó la mujer, es poco probable que Teseo sea una amenaza. E incluso si aparece, deberías poder cambiar el rumbo contra sus fuerzas y llevarlo a un punto muerto con nuestras propias fuerzas apoyándote. La mujer suspiró, habiendo dicho su parte. Honestamente, no hay ninguna razón por la que nos ayudarías. No tenemos nada que ofrecerte excepto una cantidad de oro y tal vez algunas de las armas que necesitabas. Si deseaste irte, no podríamos detenerte, de hecho, no lo haría, porque esa sería su decisión. Pero esperamos que nos ayude. Nuestra situación es más desesperada de lo que parece, y esta es nuestra última oportunidad de atacar a Teseo y su tiranía. Perky se rió un poco. Todo eso después de que me golpearon en la nuca y me trajeron aquí en contra de mi voluntad. Ante esto, Galene apartó la mirada tímidamente mientras la mujer se reía. De hecho, nuestros métodos son toscos pero efectivos. Necesitábamos verificar sus intenciones y lo hemos hecho. No nos queda nada por hacer más que pedir su ayuda. ¿Qué piensa? Quedándose en silencio, la habitación esperó con la respiración contenida al semidios, que estaba en el centro de la habitación con los ojos cerrados. Perky conocía los riesgos y peligros de unirse a su esfuerzo. Ya podía oír el tono exasperado de Cassandra y la profunda voz de desaprobación de Alcaeus. Sabía que tenía una misión que completar, una misión de la mayor importancia para que nada obstaculizara su rápido progreso. Y aún así, quería quedarse y luchar. Porque en el fondo de su corazón, sabía que estaba bien. Antes de que la mujer frente a él le hubiera advertido siquiera de los peligros de quedarse y de las minúsculas recompensas por hacerlo, sabía lo que tenía que hacer. Incluso si la recompensa monetaria era pequeña, sabía que no podría vivir consigo mismo si no lo intentaba. Te ayudaré, respondió finalmente Perky. Mantuvo su rostro impasible cuando vio que todos los demás se iluminaban, incluso el de Galene, aunque ella se volvió al ver a Perky mirándola. Sí, esto es lo que significaba ser un héroe. Ayudar a los necesitados cuando no había ningún beneficio para él. ¿A dónde me llevas exactamente? Preguntó Perky. Galene no se detuvo en absoluto, ni siquiera se molestó en mirar al semidios. Afuera, dijo simplemente. ¿Sabes dónde nos encontraremos esta noche para comenzar el ataque? Sigue con tu día como de costumbre y prepárate para luchar. Al final de un pasillo largo y ventoso había una puerta de madera cerrada con llave. Galene sacó una llave de una pequeña bolsa de cuero que colgaba de su cinturón y, sin dar una vuelta rápida, abrió la puerta. Una luz brillante inundó los ojos de Perky, que se habían adaptado a la oscuridad del entorno en el que había estado cautivo, e instintivamente apartó la mirada. Tu libertad te atrae, señaló Galene, su voz contenía un toque de humor ante la reacción de Perky. A cambio, él simplemente sonrió, asintiendo con la cabeza mientras ella se alejaba. Con un paso, salió al sol brillante y se encontró mirando una calle casi vacía, desprovista de transeúntes y puestos de tiendas.
Al escuchar el crujido de la puerta, se volvió y vio que la puerta se cerraba con un clic de la cerradura. Suspirando, se volvió hacia la calle y comenzó a caminar de regreso al centro de la ciudad. A juzgar por la posición del sol, que se había movido a una posición más baja más tarde en el día, podía decir que las 3 horas que él, Alcaeus y Cassandra habían acordado probablemente habían pasado. No podía esperar a escuchar lo que tenían que decir cuando averiguaran por qué. ¿Hiciste qué? Cassandra rugió. Alcaeus pellizcó la nariz de su puente, mirando con cansancio al joven semidios frente a él. ¿Por qué no llevamos esto a un lugar más tranquilo? Murmuró Alcaeus. Perky miró a su alrededor para ver miradas extrañas disparadas en su dirección. Cassandra asintió y el grupo se trasladó al mismo callejón que habían utilizado ese mismo día. Perseo, comenzó Alcaeus antes de que Cassandra pudiera continuar su diatriba, ¿te das cuenta de la magnitud de lo que has hecho? Te habrás declarado enemigo del rey Teseo, gobernante de Atenas, y si Cassandra o yo nos implicamos como parte de esta rebelión, incluso el rey Perseo podría ser visto como el apoyo de una facción rebelde a uno de sus rivales. Perky se congeló por un segundo. No había pensado en el posible retroceso de sus acciones en el otro Perseo, pero se recuperó rápidamente. Bueno, si ni tú ni Cassandra pelean conmigo y los rebeldes, entonces estará bien. Ustedes dos no necesitan estar en la ciudad mientras yo lucho con los rebeldes. Cassandra se burló. ¿Cómo si? Tenemos la tarea de ayudarte en tu viaje, y no podemos hacer eso si eres asesinado por la espada de Teseo. Alcaeus asintió detrás de la joven. De hecho, estaremos a tu lado para protegerte donde sea que te lleve esta búsqueda. Incluso si nos lleva al fuego y la furia de la propia Atenas. Alcaeus se inclinó más cerca, poniendo sus manos sobre los hombros de Perky mientras el hombre mayor miraba directamente a los ojos del joven semidios. Usted es nuestro líder. Confiaremos en su juicio y lo seguiremos a donde quiera que vaya. Perky se sintió alentado por las palabras de Alcaeus y sintió que su determinación se fortalecía. Está bien, dijo en voz alta, atrayendo la atención de sus dos compañeros. Nos uniremos a la lucha esta noche y liberaremos esta ciudad. Cassandra hizo una mueca pero inclinó la cabeza. Alcaeus asintió en silencio. Perky sonrió. Iban a luchar por la libertad, la justicia y todo lo bueno en este mundo retorcido en el que vivían. El anochecer llegó rápidamente, y pronto Perky se encontró, junto con Alcaeus y Cassandra, acurrucados en un pequeño edificio desierto cerca del pie de la colina donde se encontraba la armería real. Galene también estaba allí, junto con casi 2 docenas de hombres y mujeres. Estaban vestidos con una variedad de equipos, que iban desde chapas de metal oxidado hasta armaduras acolchadas de cuero. Algunos eran simplemente ropa de tela, pero todos tenían una hoja de algún tipo colgando de sus cinturones. Evidentemente, esta fue la fuerza de combate de la resistencia ateniense. ¿Eso es todo? Cassandra cuestionó en voz alta, su tono de incredulidad. ¿Esperas que este variopinto equipo se enfrente a guardias de la ciudad entrenados? Galene resopló. Les haré saber que somos algunos de los mejores luchadores de la ciudad. Cassandra miró críticamente a la niña más joven. ¿Y supongo que eres un gran luchador, chiquita? Galene le devolvió los ojos entrecerrados. ¿Quieres ponerme a prueba? Cassandra comenzó a desenvainar su espada antes de que Alcaeus juntara las manos. Señoras, todos estamos del mismo lado aquí, dijo el hombre diplomáticamente, poniendo una sonrisa nerviosa mientras agitaba las manos. No luchemos entre nosotros aquí antes de luchar contra los enemigos de allá. Cassandra dejó que su espada se deslizara de nuevo en su vaina mientras Galene resoplaba. Aún así, los dos guardaron silencio. Entonces, ¿qué estamos esperando ahora? Perky habló con vacilación. ¿Cuánto tiempo nos vamos a quedar aquí? Galene se volvió hacia el semidios. Somos solo uno de los 2 grupos en este ataque. Cuando la otra fuerza, que es más fuerte y más numerosa, Galene se volvió para mirar a Cassandra mientras enfatizaba sus palabras, ataca, entonces comenzaremos nuestro propio asalto. ¿Y cómo sabremos cuándo ataquen? Perky cuestionó. Antes de que Galene pudiera responder, una explosión masiva sacudió el pequeño edificio, provocando que el polvo cayera del techo y las pequeñas velas que iluminaban la habitación temblaran, algunas cayendo y apagándose. Así es como, respondió Galene, sonriéndole a Perky. Perky no podía creer lo que estaba viendo cuando salió del pequeño edificio con todos los demás en su grupo. La armería real de Atenas, que se construyó en la cima plana de una colina, tenía humo elevándose hacia el cielo. Desde su ángulo, Perky apenas podía ver pequeñas volutas de fuego alrededor del perímetro de la armería.
Vamos, Galene hizo un gesto, y el grupo comenzó a caminar por el camino que conducía a la puerta principal de la armería. Cuando llegaron a la altura de la colina en la que se construyó la armería, Perky pudo ver por qué había salido tanto humo del edificio. La puerta principal de la muralla que rodeaba la armería, que probablemente era de algún tipo de construcción de bronce, estaba completamente arrancada de sus bisagras y ahora estaba a unos buenos 6 metros de distancia, su fino metal retorcido, deformado y quemado por los daños. «Rápido ahora», murmuró uno de los hombres del grupo, y todo el grupo de personas se deslizó más allá de las puertas. Perky ahora podía ver la armería en sí. Era un enorme edificio de mármol. No se parecía mucho a la famosa arquitectura griega que Perky conocía, como el Partenón, pero tenía similitudes con ese templo griego en particular. Las columnas seguían siendo una característica importante del edificio, y su entrada iluminada por antorchas mostraba un túnel poco iluminado que conducía a las profundidades del edificio. Quizás Annabeth podría explicar mejor las complejidades de la arquitectura griega preclásica, pero para Perky, era solo un edificio. Frente a la armería había una escena que Perky solo pudo describir como una batalla sangrienta. Docenas de cuerpos yacían esparcidos por el suelo. Había docenas más que aún luchaban, enfrascados en combate con espada, lanza, daga o incluso escudo. Entre la extraña mezcla de ropa de los rebeldes y la armadura de bronce uniforme de los guardias, Perky podía distinguir fácilmente de qué lado estaba cuál. Los cuerpos que yacían más cerca de la puerta en ruinas eran en su mayoría guardias de la armería, pero más cerca de la entrada de la armería, los cuerpos eran abrumadoramente rebeldes. Los rebeldes estaban perdiendo. «¡Refuerzos!», gritó un rebelde, dándose la vuelta para ver a Galena y al grupo detrás de ella. El hombre sonrió por un segundo antes de ser empalado por una lanza, la punta afilada del arma sobresalía de la parte delantera de su pecho. Gorgoteó una vez, la sangre se derramó tanto por la herida como por la boca, antes de que el que empuñaba la lanza retirara su arma y dejara que el hombre cayera al suelo. «¡Cargar!», Galene gritó, y el variopinto grupo de combatientes rebeldes se apresuró hacia adelante, blandiendo su excéntrica mezcla de armamento mientras atacaban las espadas con los guardias de la armería. Perky se sintió temblar al ver el cadáver del hombre que había sonreído antes de morir. Había visto la muerte antes, había innumerables cadáveres más que cubrían el Olimpo en ruinas al que habían llegado él y Talia, pero nunca el acto de matar de una manera tan vívida y espantosa. Una cosa era ver la muerte después del acto y otra completamente distinta ver el acto en el momento. «¿Estás bien?», preguntó Alcaeus rápidamente, tomando a Perky por los hombros. Perky asintió rápidamente, tragando saliva mientras desenvainaba Riptide. «Tenemos que ayudarlos», dijo Perky en voz baja. Alcaeus y Cassandra se miraron antes de asentir, y los tres se lanzaron a la refriega. Incluso con los refuerzos del grupo de Galene, los rebeldes estaban retrocediendo lentamente. Los guardias de la armería estaban bien entrenados y tenían experiencia, y trabajaban juntos para formar una línea impenetrable que avanzaba lentamente. Es decir, hasta que Perky intervino. Agarrando un escudo de un guardia caído, Perky saltó sobre la línea de lanza hacia el flanco de la formación de los guardias. Sobresaltado, un guardia se dio la vuelta rápidamente, rompiendo filas con sus camaradas y arrojó su lanza a Perky. El semidios desvió la estocada con su escudo, se deslizó hacia adelante y cortó diagonalmente la placa de bronce del pecho del soldado. Para sorpresa de Perky y del guardia, Riptide pasó limpiamente a través del guardia sin evidencia de que alguna vez se hubiera lanzado una espada hacia el hombre. Perky parpadeó 2 veces antes de maldecir internamente. Su espada de confianza estaba hecha de bronce celestial. Ni siquiera había considerado el problema con eso. Había pasado tanto tiempo desde que Perky había peleado con alguien que no era un semidios o un monstruo. No había duda de que el hombre sorprendido frente a él era un mortal, lo que significaba que Perky acababa de saltar a las líneas enemigas sin un arma. Gruñendo, el guardia recuperó sus facultades y volvió a empujar su lanza. Esquivando, Perky rodó hacia adelante y simplemente le dio un puñetazo en la cara al hombre, sintiendo que los huesos se rompían y los dientes se aflojaban. El guardia cayó de espaldas al suelo, gimiendo y agarrándose la cara, mientras Perky se volvía hacia los guardias que ahora lo miraban. La mayoría de los otros soldados habían reformado una línea más pequeña para combatir a los rebeldes, pero un pequeño contingente de ellos, 4 en total, se había separado del grupo principal para enfrentarlo como él había luchado contra la primera guardia. Perky tomó la lanza del guardia caído y respiró profundamente, mirando a cada uno de los 4 guardias para ver quién haría el primer movimiento.
El guardia más a la izquierda de Perky fue el primero en romperse, gritando mientras empujaba su lanza hacia adelante. Desviándola con su escudo, Perky rodó fuera del camino de un ataque simultáneo de 3 lanzas que terminó en el suelo detrás de donde acababa de estar parado. Girando su lanza, Perky golpeó al guardia que lo había atacado primero en la cabeza, rompiendo la lanza cuando golpeó al guardia directamente en su oreja y envió al hombre en espiral al suelo junto a su camarada caído que había recibido una cirugía de nariz. Perky soltó rápidamente su lanza rota y corrió hacia adelante con su escudo antes de que los otros 3 guardias pudieran retirar completamente sus escudos y girar, golpeándolos a todos y tirándolos al suelo. Las lanzas y los escudos cayeron al suelo mientras los guardias gemían en el suelo. Mientras luchaban por levantarse, Perky, ahora desprovisto de escudo, se apresuró a entrar, golpeando el rostro del primero de los 3 guardias en recuperarse. Los otros 2 también se habían levantado, pero no habían recogido sus armas ni sus escudos. En cambio, levantaron los puños y se pararon uno al lado del otro, ambos enfrentando estoicamente al semidios que acababa de golpear a 3 de sus compañeros. En lugar de precipitarse en una pelea a puñetazos 1 contra 2 con los 2 últimos guardias, Perky levantó un brazo. Detrás de ellos, una jarra de agua que había estado descansando en un pequeño nicho del edificio de la armería se volcó y el agua salió corriendo. Al volverse, los 2 guardias parecían confundidos cuando el agua se estrelló contra ellos con la fuerza de los puñetazos. Ambos guardias sintieron que el aire se les escapaba del pecho, y mientras tropezaban, ambos se volvieron para ver a Perky caminar hacia ellos. Con 2 ganchos, Perky salió victorioso sobre 5 guardias caídos. Se volvió para ver cómo les iba a sus propios camaradas, y vislumbró a Cassandra degollando al último guardia de pie. Perky se congeló al ver la expresión impasible en su rostro y la sangre que enmarañaba su cabello y cubría su ropa. A su lado, Alcaeus estaba de pie junto al cadáver de otro guardia, sacando su espada del pecho del muerto. Tenía una expresión similar en su rostro. Mirando hacia atrás a sus propios oponentes, quienes estaban inconscientes en lugar de muertos, Perky no pudo evitar preguntarse sobre las diferencias entre él y personas como Cassandra y Alcaeus. No había duda de que esos 2 estaban dispuestos a matar, mientras que Perky no se atrevía a matar a los mortales, ni siquiera a aquellos contra los que luchaba. Su espada de confianza lo protegía de cualquier error de esa naturaleza, como Perky acababa de ver de primera mano. «Hemos ganado», exclamó Galene, limpiando una de sus dagas de sangre en la túnica de un guardia muerto. Los rebeldes, los que todavía estaban en pie, vitorearon al unísono. De las 2 docenas en el grupo de Galene y sin embargo muchos más estaban en el primer grupo, una cantidad lamentable se mantuvo en pie, no más de 2 docenas y media de combatientes quedaron en pie. Perky supo de inmediato que si no fuera por él, Alcaeus y Cassandra, los rebeldes habrían perdido la batalla con todos muertos. Alcaeus se acercó a Perky antes de mirar a los guardias caídos. Mientras el hombre mayor blandía su espada, Perky miró hacia otro lado, ya sabía lo que iba a suceder. 5 cortes rápidos y limpios más tarde, y Perky miró al hombre mayor que volvía a envainar su espada. El joven semidios no se atrevió a mirar hacia abajo porque sabía lo que iba a encontrar. «Esto es una batalla», dijo Alcaeus en voz baja, mirando a Perky, «y estos son nuestros enemigos. Si no los matas, los invitas a matarte. No hay otra manera». Perky permaneció en silencio mientras el hombre se alejaba para reunirse con el cuerpo principal de rebeldes. «Traigan los carros», ordenó uno de los hombres. 4 hombres desaparecieron durante unos minutos colina abajo antes de regresar, ahora cada uno tirando de un pequeño carro hacia el patio frente a la armería. «Carga rápidamente los carros. Solo tráelos a la armería», explicó el hombre. Los 4 hombres asintieron con la cabeza, y 4 hombres más, incluido el hombre que había ordenado que se llevaran los carros, se unieron a ellos mientras tiraban de los carros hacia la entrada de la armería. Cuando el hombre pasó junto a Galene, se volvió hacia la chica. «Tú estás a cargo mientras cargamos los vagones». Con eso, continuó hacia la armería. Galene asintió para sí misma antes de volverse hacia sus tropas. «Todos, estén atentos a los refuerzos enemigos». Los otros combatientes asintieron y algunos cayeron al suelo, exhaustos por la pelea. Perky, por su parte, se desplomó en el suelo, sentado contra la pared de mármol junto a la puerta destruida de la armería. A un lado, Alcaeus y Cassandra se sentaron, cada uno limpiando sus armas. Sonriendo para sí mismo, Perky suspiró. Lo habían hecho, habían asaltado la armería y se habían apoderado de ella.
Pronto tendrían todas las armas que necesitaban mientras mataban de hambre a las fuerzas de Teseo, y pronto la resistencia ateniense podría derrocar su gobierno. Habían ganado. Y luego la armería explotó. Perky voló contra la pared por la fuerza de la explosión. Trozos de mármol salieron volando y algunos de los hombres que estaban más cerca del edificio desaparecieron debajo de enormes pedazos de escombros. A la distancia, Perky se sentó, junto con Alcaeus, Cassandra, Galene y la mayoría de los combatientes rebeldes, solo fueron arrojados por pequeños trozos de metralla. ¿Qué pasó?, gritó un hombre, luchando por ponerse de pie. Galene miró con incredulidad la armería, que ahora estaba en llamas mientras la estructura de mármol colapsaba lentamente al suelo en pedazos. «Comandante», susurró la chica, con los ojos muy abiertos. «Galene». Otro hombre rugió. «Tropas enemigas». Perky se puso de pie y miró más allá del borde del muro para ver una gran formación, al menos unas pocas docenas de soldados, marchando colina arriba. Al frente de la formación había un hombre que vestía una intrincada armadura. Su cabello negro hasta los hombros ondeaba al viento, y su rostro estaba duro e inexpresivo. «¿Es eso?», dijo un hombre, su pregunta incompleta flotando en el aire. «Teseo», susurró Galene. Perky se volvió para mirar a la chica. Sus ojos estaban muy abiertos y sus manos temblaban. «En realidad está aquí». De repente habló más fuerte. «Necesitamos retroceder inmediatamente y formar una línea». Al ver que todos todavía estaban conmocionados, Galene gritó. «Ahora. Echar para atrás». Ordenó a sus hombres. «Reúna escudos y lanzas y forme una línea defensiva». «¿Para defender qué?». Llegó una respuesta. «La armería está destruida. El comandante está muerto». Galene le dio una mirada dura al hombre. «Ahora soy el comandante. Harás lo que te diga». El hombre arrojó su lanza. «¡No!». «Terminé con esto. Hemos perdido y debemos rendirnos». Contra las súplicas de sus compañeros rebeldes, el hombre se acercó al camino con los brazos en alto. «Me rindo», gritó a la formación que marchaba. No se dio ninguna respuesta verbal mientras continuaban acercándose a la puerta. Un zumbido voló por el aire, y el hombre gruñó cuando encontró una flecha que sobresalía del centro de su pecho. Con un gorgoteo, cayó al suelo y luego no se movió. Los rebeldes restantes miraron a su compañero muerto antes de decidirse por Galene. Asintiendo rápidamente, los rebeldes recogieron sus armas y formaron una línea en el interior del patio. Perky, Cassandra y Alcaeus no se unieron a la línea, pero también se retiraron para estar al lado de los rebeldes. Podían sentir el calor abrasador de las llamas en sus espaldas, pero sabían que no era nada comparado con el peligro frente a ellos. «No deberíamos habernos retirado», murmuró Alcaeus en voz baja, sacudiendo la cabeza. «¿Por qué?», preguntó Perky. «Este es un buen lugar para reformar la línea. Hay mérito en construir una línea defensiva con un flanco seguro», admitió Alcaeus, «pero perdemos la ventaja del punto de estrangulamiento en la puerta. Sería más fácil mantener a raya a una fuerza mayor con una fuerza menor allá arriba». Perky asintió al darse cuenta de la verdad de las palabras del hombre mayor. «En cualquier caso», continuó Alcaeus, «no creo que importe mucho. No seremos capaces de aguantar mucho de ninguna manera. No tenemos suministros ni forma de retirarnos. Esta es una posición suicida». Perky apretó su agarre en el escudo que sostenía. No había cogido una lanza, pero había recuperado un escudo para protegerse de los arqueros enemigos. Tenía que proteger a todos de alguna manera. Tuvo que usar sus poderes. Perky cerró los ojos y palpó a su alrededor, buscando hasta la última gota de agua que pudiera encontrar. ¡Ay! Dentro de la colina había una pequeña caverna llena de agua. Aprovechando toda la fuerza que tenía, extrajo todo lo que pudo hacia arriba, sacándolo a través de las grietas de la roca y la tierra de la colina. Galene y los otros rebeldes miraron con asombro mientras el suelo de tierra del patio se oscurecía y humedecía cuando el agua que Perky estaba extrayendo salía a la superficie. Cuando Teseo apareció en la puerta con su ejército detrás de él, Perky rugió mientras arrojaba toda el agua que podía reunir a la fuerza entrante. Teseo se perdió rápidamente detrás del torrente de agua, y se pudieron escuchar gritos y gritos cuando el agua barrió a los soldados de la colina como una cascada. Perky continuó hasta que no pudo, jadeando con fuerza mientras soltaba el control del agua. Y cuando las olas se separaron, Teseo se paró como una roca en el río, sin haberse movido ni una pulgada durante toda la prueba. Detrás de él había una pared de agua, mantenida en su lugar por el control de Teseo. El estómago de Perky se hundió.
El ataque en el que había puesto tanto esfuerzo había acabado con todos sus enemigos, excepto el único que realmente importaba. Entonó el rey de Atenas, mirando al grupo de hombres y mujeres harapientos frente a él. Un hijo de Poseidón. No pensé que estarías tan ansioso por matar a tu hermano. Con la última palabra, el otro hijo de Poseidón ordenó que el agua avanzara, corriendo hacia los rebeldes, Perky y sus compañeros. Se necesitó todo el poder de Perky para protegerlo a él, a Cassandra y al Caeus. La ola torrencial que los golpeaba estaba más allá de lo que Perky había sentido alguna vez, y luchó por aguantar tanto como pudo. Por los gritos y los gritos, supo que los rebeldes estaban desprotegidos y en peligro, pero no podía hacer nada para ayudarlos. La ola se apoderó de Perky y sus compañeros, fluyó hacia la armería en llamas y apagó los incendios. Cuando el agua disminuyó, Perky bajó con cautela la pared de agua que había usado para bloquear el ataque de Teseo. Mirando a su lado, vio a los rebeldes tirados en el suelo. Muchos no se movían. Galene. Perky gritó, viendo a la chica arrastrada contra una columna de la armería. Corriendo hacia la guerrera rebelde, Perky se arrodilló y la examinó. La sangre fluía por su cabeza, y su brazo y piernas derechos estaban torcidos de forma antinatural. Con los brazos temblorosos, apoyó la cabeza de la niña en su regazo. Sabía que no se trataba de heridas que pudieran curarse fácilmente, en todo caso. Perseo, murmuró la niña, sus ojos oscuros se abrieron para ver al semidios. Estás en lo correcto. Sí, dijo Perky, luchando por sonreír. Estoy bien. Y tú también lo estarás. Solo mantente despierto. Te conseguiremos la ayuda que necesitas. La chica se rió entre dientes, tosiendo sangre mientras lo hacía. Buen intento, susurró, su voz se debilitó. Pero no creo que salga de este. Giró la cabeza hacia un lado y entrecerró los ojos al ver a Teseo de pie en medio de la luna llena. El tirano, murmuró. Perseo, debes matarlo. Para liberar a mi gente. Perky tragó. Haré lo que pueda. Galene cerró los ojos y asintió lentamente, antes de volver a abrirlos y mirar el brillante cielo nocturno, iluminado con las estrellas del cosmos. Ahora voy a estar con mi padre, mi madre, mi hermano y mi querida hermanita, dijo con voz ronca, apenas capaz de hablar. Ahora me uno a ellos, asesinado como ellos por Teseo. Ella dejó escapar un profundo suspiro. Ojalá hubiera podido llegar a conocerte mejor, Perseo. Que el tiempo te recuerde cómo, se detuvo para respirar, el héroe más grande que jamás haya vivido. Con eso, exhaló por última vez y se quedó quieta. La sonrisa forzada de Perky cayó, y miró a la chica con una expresión de miedo e incredulidad. ¿Galene? Él susurró. El cuerpo yacía inmóvil. Respirar. Cassandra puso una mano sobre el hombro de Perky. Está muerta, Perseo. No hay nada que puedas hacer. Perky se quedó en silencio por unos momentos antes de asentir lentamente. Bajando el cuerpo de Galene al suelo con gracia, se levantó y se volvió hacia el tirano. ¿Terminaste de luto? Teseo se burló, su voz aguda y áspera. Agradece que te haya dado cualquier tiempo. Sin decir palabra, Perky sacó su bolígrafo y lo destapó, revelando Riptide en su forma completa. ¿Qué hoja es esa? Teseo susurró, mirando con cierto asombro el arma transformadora. Casi podía sentir el mar latiendo a través de la espada. ¿De dónde lo sacaste? No quieres saber, respondió Perky, su propio tono burlón y depredador, aunque no tenía idea de a quién se refería el semidios. No importa, respondió Teseo, sacando su propia espada. Lo quitaré de tu cadáver, después de que te mate a ti y a tus amigos. Perky se volvió hacia Alcaeus y Cassandra. Quédate atrás. Me ocuparé de él solo. Alcaeus arqueó una ceja ante la idea, mientras que Cassandra simplemente asintió. Usó un brazo para maniobrar al hombre mayor hacia atrás mientras Perky avanzaba, espada en mano, dolor en su corazón y fuego en sus ojos. ¿No crees que deberíamos ayudarlo? Preguntó Alcaeus, mirando a su compañero más joven. Cassandra negó con la cabeza. Perseo necesita lidiar con esto solo. Lo vi en sus ojos. En cualquier caso, no podríamos ayudarlo de otra manera. Esta es una batalla de semidioses, y no una pelea digna de que se unan los mortales. Delante de ellos, Perky se detuvo, levantó a Riptide a una posición de guardia y esperó a que Teseus hiciera un movimiento. El rey respiró hondo y luego se lanzó hacia adelante con un pie, empujándose hacia el semidios más joven. Perky paró el primer golpe antes de usar su escudo para golpear a Teseo. El monarca saltó hacia atrás para evitar el golpe del escudo, y Perky aprovechó para tomar la iniciativa.
Teseo se sorprendió por la pura ferocidad y velocidad del joven mientras Perky cortaba y apuñalaba continuamente. Impulsado por el deseo de ver a Teseo derribado, Perky no se detuvo en absoluto, poniendo al rey a la defensiva mientras su lucha avanzaba hacia la puerta. Aún así, la defensa de Teseo fue impecable, y tan fuerte y rápido como Perky, no pudo dar un golpe. Teseo saltó hacia atrás para aumentar la distancia entre los dos semidioses, temblando el brazo de su espada. Perky respiró hondo para descansar, su cuerpo fatigado por el intenso asalto. Parece que nuestras habilidades con una espada están igualadas, entonó Teseo. Esta pelea no será decidida por nuestras habilidades como espadachines, sino más bien por nuestro dominio de nuestra habilidad innata. Teseo cerró los ojos y convocó una columna de agua, extrayendo del agua que corría cuesta abajo, así como de la misma caverna en la que Perky había entrado. Teseo abrió los ojos y envió la columna hacia adelante, y Perky se concentró para detenerla en seco. Flotando entre ellos, el agua permanecía suspendida en el aire como un rayo de agua que amenazaba con disparar en cualquier dirección. Ambos hombres gruñeron mientras se esforzaban por empujarlo más hacia el otro. Los dos hijos de Poseidón estaban enzarzados en una batalla por su don paterno, y el resultado lo decidiría quien pudiera dominar al otro. Es decir, quien tuviera mayor favor con Poseidón. ¿Por qué? Teseo de repente gritó, su rostro mostraba signos de tensión. La columna de agua se movió más hacia él. ¿Por qué, padre? Al cabo de unos instantes, Teseo tosió un chorro de sangre, y con un torrente, la columna de agua que se había sostenido con tanta tensión entre los dos semidioses voló hacia el rey de Atenas. Teseo fue golpeado contra la pared de la armería, cayendo al suelo cuando el agua fluyó a su lado. Con cautela, Perky caminó hacia el rey caído, riptide preparado y listo para cualquier enfrentamiento. Teseo, por otro lado, no parecía listo para enfrentarse a Perky de ninguna manera, forma o forma. El rey yacía jadeante, sentado con la espalda contra la pared. Un pie estaba torcido en un ángulo extraño. «Me has vencido, hijo de Poseidón», murmuró Teseo. «No sé cómo te has ganado tanto favor con Poseidón, pero no importa. Estoy acabado». «Todavía tengo que matarte», respondió Perky, mirando al rey. Teseo se rió sin alegría, antes de desatar su intrincado peto. Con un tirón, lo tiró a un lado, revelando una túnica beige. Al menos, las partes que estaban manchadas de sangre eran de color beige. Una larga racha de sangre seca corría desde su hombro derecho hasta su cadera izquierda, mientras que directamente a la derecha de su abdomen había una oscura mancha circular de sangre. «Yo no te hice eso», susurró Perky, mirando con confusión las heridas de Teseus. «De hecho, héroe», dijo con voz ronca Teseo. «No lo hiciste. Ellos lo hicieron». Hizo un gesto más allá de la puerta destruida, más allá de los muros de la ciudad y hacia la distancia. Perky siguió su dedo, sus ojos se agrandaron al verlo. Cientos, no, tenían que ser miles de pequeños pinchazos de luz en la distancia. Una masa incontable de personas. ¿Qué es eso?, Perky preguntó, mirando de nuevo a Teseo. «Los dorios del norte», fue la tranquila respuesta. «Una fuerza de invasión. Durante años he luchado contra ellos en el norte para detenerlos, para detener su avance, pero ahora mis fuerzas se han agotado y mi ciudad está lista para tomarla. No puedo detenerlos». «No puedes detenerlos. Eso lamentable, la resistencia no pudo detenerlos. Nada puede». Cassandra y Alcaeus habían caminado hasta donde estaba Perky, y Cassandra se quedó sin aliento cuando vio al ejército entrante. Alcaeus hizo una mueca. «Entonces, ¿por qué mataste a tu propia gente?», preguntó Perky, con los ojos ardiendo. «Galene», señaló el cadáver de la niña, «perdió a su familia por tu culpa». «Realmente no recuerdo a esa niña ni a su familia», respondió Teseo. «He matado a muchos ciudadanos desleales. Necesitaba hasta la última porción de la fuerza que mi ciudad tenía que dar para luchar contra los dorios, y eso implicaba eliminar a los que se oponían a mi gobierno. Me impedían hacer lo que tenía que hacer. Atrapados en el fuego cruzado, fue accidental. O tal vez incluso se estaban oponiendo a mí». «¿Por qué no le dijiste a tu gente?», exigió Perky. «¿Qué, y causar pánico masivo?». Teseo sonrió, aunque de nuevo sin humor. «Eso habría desangrado a mi ciudad de la fuerza que necesitaba. Una opción desagradable en comparación con simplemente requisar lo que necesitaba». Perky dio un paso atrás y respiró hondo. No pudo refutar la lógica de las palabras de Teseo. Sabía con el corazón que el rey había sido injusto y tiránico, pero sabía con la mente que era por un bien mayor. ¿Podría culpar al hombre por actuar como lo hizo, como debería haberlo hecho un rey?
Anímate, héroe, dijo Teseo, reconociendo el dilema en la mente de Perky, y sé que estaré muerto de todos modos. Estas heridas que me infligieron los dorios son fatales. Estaré muerto antes del amanecer. Bueno, huir antes de que lleguen los dorios. Dudo que la ciudad sobreviva a su ira. Perky asintió, enfundando a Riptide. Haciendo un gesto a Alcaeus y Cassandra, les indicó que se fueran. Espera, héroe. Perky se detuvo y se volvió. ¿Cuál es su nombre? Perky vaciló un momento antes de hablar. Perseo. Ah, Perseo, asintió Teseo. Un nombre interesante, dado a su compañero Perseo. ¿Es usted de Micenas? No, vengo de una tierra lejana. Teseo asintió lentamente, pero su rostro mostraba una expresión de incredulidad. Bueno, si alguna vez llegas a Micenas, deberías advertir al rey Perseo de la amenaza. Aunque dudo que sea capaz de detenerlo en ese momento. El rey de Atenas guardó silencio y se echó hacia atrás, apoyando la cabeza contra la pared mientras cerraba los ojos. Su respiración se hizo cada vez más superficial y lenta. Asintiendo con la cabeza a pesar de que Teseo no podía verlo, Perky abandonó el recinto de la armería sin decir palabra, seguido por Cassandra y Alceo. Caminaron hasta el pie de la colina sin decir una palabra, dirigiéndose al edificio desierto. Sabían que algunos miembros de la fuerza rebelde habían llegado a caballo, dejando sus monturas en un establo adjunto al edificio. Deberíamos advertir al rey Perseo, dijo Cassandra cuando entraron en el establo. Esta es una seria amenaza contra Micenas. Juramos acompañar a Perseo, refutó Alcaeus, montando uno de los caballos. Es su decisión. Perky, que también se había subido a un caballo, miró a sus dos compañeros. Continuamos. Si retrocedemos, tardaríamos demasiado en llegar a Lemnos, y el norte podría ser demasiado peligroso para cuando regresemos. Esta es nuestra única oportunidad. Cassandra miró a Perky con sus ojos castaños oscuros, mirándolo, antes de asentir con la cabeza. Subiendo ella misma a un caballo, los tres salieron del establo. Levantando polvo mientras caían al galope, cabalgaron por las calles de Atenas. En todas partes de la ciudad reinaba el pánico. Los vendedores recogían sus mercancías, los padres sus familias y los soldados corrían sin rumbo ni intención claros. Todos sabían lo que había en el horizonte, pero pocos tenían la capacidad de irse. Combinado con el hecho de que la armería ateniense estaba en llamas y el rey ateniense estaba muerto o moribundo, no había forma de organizar ningún tipo de resistencia a la inminente invasión. La perdición de Atenas estaba próxima. Perky miró con pesar al tembloroso pueblo ateniense mientras cabalgaba por la ciudad. No había nada que pudiera hacer por ellos. Nadie podría haber sabido lo que se avecinaba para la ciudad, y aunque la resistencia no hubiera existido, poco habría cambiado. Había buscado hacer justicia a Atenas y su gente, derrocar a un tirano y reemplazarlo con un gobierno más benévolo, pero todo lo que había hecho, todo lo que Galene y la resistencia habían luchado y muerto, fue en vano. La perdición de Atenas estaba próxima. Los tres cabalgaron fuera de la ciudad, pasando por las puertas abiertas de la ciudad. No quedaron guardias para vigilarlos. Afuera, los rezagados intentaron huir a pie, llevando consigo lo que pudieron. Aquellos que tenían la suerte de poseer caballos, cabalgaban tan rápido y duro como podían. Todos hicieron todo lo posible por escapar de la horda que se avecinaba. No pudo salvar a esta gente. ¿Cómo podía llamarse a sí mismo un héroe? No había traído libertad, justicia ni ningún tipo de bondad a esta gente. No los había ayudado en absoluto. La perdición de Atenas estaba próxima. Incluso cuando estaban a kilómetros de distancia, Perky podía oír los gritos de una ciudad moribunda, y cuando se volvió para mirar todo lo que pudo ver fue una ciudad en llamas. ¿Qué bien había en un mundo tan retorcido donde los inocentes ardían a manos de los poderosos? La perdición de Atenas estaba aquí. La caída de una gran ciudad, murmuró Alcaeus, su caballo relinchó al hacerlo. Y así termina el legado del rey Teseo, hijo de Poseidón. Espero que este no sea el principio del fin para todos nosotros. Perky tembló ante la vista, su mandíbula apretada y su rostro impasible. Dándose la vuelta, los tres cabalgaron, enfrentando el horizonte oscuro en la distancia mientras dejaban la ciudad colapsada detrás de ellos.